Bueno, Nicolás, muchas gracias por ser parte del programa de formatos híbridos, por aceptar esta invitación, un programa que vamos a estar desarrollando durante todo el año, exhibiendo películas y entrevistas a cineastas de diferentes países, y bueno, tu película inicia esta programación, Adiós a la Memoria, realizada en 2020, así que nada, muchísimas gracias por estar acá y conversar con nosotros. No, a ustedes por la invitación y bueno, encantado de estar en contacto con el público chileno. Buenísimo. Queríamos empezar un poco, y a propósito de M, tu primera película, y todas las resonancias, eh, algunas bastante, por supuesto, obvias, con Adiós a la Memoria, pero hay otras resonancias que son un poco más solapadas, ¿no? Yo te quería preguntar, sobre todo nos preguntábamos cuando la vimos, que en M aparece el cine, ¿no? Aparecen, por ejemplo, mucho afiche de cine, aparecen un par de grabaciones de pantalla, de películas, y hay una hebra ahí que en M parece estar muy accesoria, ¿no? Muy por el costado, que en Adiós a la Memoria, sin embargo, es muy principal. Y te queríamos preguntar si es que en M quisiste hacer lo que hiciste ahora en Adiós a la Memoria, o si más bien en Adiós a la Memoria vos pensaste que tenía más lugar esa digamos, memoria cinéfila respecto a la memoria, ¿no?, de política. No, yo creo que todos los cineastas que hacen su primera película, en las primeras películas a veces uno por, por defecto trata de como ponerlo todo, porque si no hace otra, tal vez. Es ese miedo que antes cuando había fílmico era más evidente, hoy bueno, es más fácil producir, pero a la vez, bueno, también esa ingenuidad o desconocimiento o lo que sea, o esa cosa que sale a borbotones y uno trata de poner todo. Pero a la vez, ciertamente, y es una película larga, me duraba 2 horas, casi 2 horas y media, y efectivamente tenía un montón de materiales que yo digo son como esquirlas, porque de ahí rebotaron o son tal vez semillas que uno podría extraer ahí, o partes de una planta que después la planta uno en otro lado y sale otra cosa. Porque está el cementerio de la Recoleta también, que después va a ser mi segunda película ya como expandida, incluso algunos planos son iguales. Y están, sí, un par de minutos, total debe haber 3 minutos de material de películas familiares que tienen otro sentido en una película tan extensa, donde efectivamente cuando yo volví a ver ese material lo que me pasó es que desbordaba la película, claramente era como, desbordaba la película en el sentido de no era imposible de dar cuenta de eso y que imaginé ya en ese momento que eso requería o si lo hacía su propia película, ¿no? Es decir, tratar todos esos materiales ya no como esos fragmentos, entre comillas, ilustrativos que aparecen en M, sino bueno, a ver, darle el peso. Pero a la vez yo no sabía qué iba a hacer con eso. Pasaron muchos años hasta que, bueno, fue decantando. Porque vos dijiste, sí, la película se estrenó en 2020, más que hacerse. El hacerse de las películas, a veces tipo, de películas documentales como estas, a veces lleva mucho tiempo entre la idea y que aparece, ¿no? Sí. Sí, y hay cosas también, además de eso, que comentábamos, como que la película M, y sentimos hacer tanta alusión a esa película, pero como esta idea de investigar y de mapear, de poner en pizarra como tantos antecedentes, que después, claro, en Adiós a la Memoria como que se resuelven un poco. Y ya como que está como la visión más de cineasta, ¿no? No tanto de investigador, que parece tanto en la primera, como, eh, o hay cuestiones también que hacen un poco de link a Adiós a la Memoria también, como este juego que aparece de operación, cuando abres el baúl en M, y aparece, y después nosotros vimos Adiós a la Memoria, y era como, ahí está ese juego. Lo mismo con, bueno, los intertítulos, los capítulos, esta evocación al mar también, como que a mí me interesaba mucho saber
qué pasaba o qué te pasaba a ti con eso, porque si bien aparece en el mar al principio y después escuchamos ese sonido al final con las fotografías de tu madre, en Adiós a la memoria inicia y termina con el mar, como que pasa esa diferencia. Eh, si a alguien le interesa, las películas están en YouTube, las anteriores, digo, si alguien quiere verlas, las puede encontrar ahí. Eh, no sé si las viste seguidas, porque nadie había notado esas cosas. Efectivamente, yo creo que si uno las ve más o menos cercanamente, va a encontrar una serie de ecos. A la vez son dos películas que no hace falta, de hecho uno puede verla en cualquier orden, no repiten cosas, no es un capítulo 2, digo, es como el lado B, porque ciertamente trabajan sobre la misma materia, sobre la misma historia, pero son completamente independientes, si bien por supuesto se potencian si uno las ve las dos. Entonces sí, hay elementos que aparecen en una y sí, efectivamente, en ese baúl hay otras cosas y se ve de costado de ese juego que después, bueno, aparecen, adiós a la memoria de otra manera, en fin. Este, sí, ese juego igual, eso por supuesto cuando yo hice M no era consciente. Tampoco incluso, yo no sé si recordaba que estaba ese juego cuando lo puse en la otra. No, tampoco necesariamente fue tan buscado porque eso de algún modo iba a aparecer. Sí, como vos decís, en Adiós a la memoria, el cine mismo adquiere otra dimensión. Este, porque esas citas que aparecían en M tenían que ver con cierta idea de la investigación, etcétera, ¿no? Aquí de algún modo el cine se vuelve literalmente parte de esa memoria personal y colectiva y es como una investigación sobre eso, ¿no? A partir, digámoslo, bueno, de la pérdida de la memoria de mi padre, fue el disparador de la película, porque yo, como les comentaba, yo tenía por ahí la idea de, bueno, voy a hacer algo con estas películas familiares, pero nunca le encontraba la vuelta, porque siempre el problema de las películas es qué forma van a tener, ¿no? Literalmente, es una pregunta formal. Uno puede pensar, bueno, tengo este material, tengo él, pero ¿qué película sale de ahí? ¿Qué película hay que hacer? Eh, de hecho, se podrían haber hecho películas muy distintas, este, tal vez más apresuradas. No digo que esta haya salido mejor por haber estado más, haber tenido más tiempo, pero ciertamente es distinta. Entonces, se disparó a partir de esa enfermedad de padre. Claro, el tema es la memoria de alguna manera, que creo que hay otras cosas también. Y a partir de eso se organizó un poco todo el material, ¿no? Claro, porque incluso hay así como decía Luciana, que claramente eres más cineasta en Adiós a la memoria que en M, por supuesto, te hace el tiempo también, por ejemplo, de hacer reflexiones críticas sobre el cine familiar, por ejemplo, del cómo utilizan el fílmico de una manera más o menos antojadiza, ¿no? Cómo vos al mismo tiempo decidís eh, usar un digital más o menos sucio, justamente para contrastar eso. Eh, y llama la atención justamente, lo hablamos cuando vimos M, que tu padre prácticamente no aparece. Aparece como en algunas cartas, aparece mencionado como, sí, por ahí andaba. eh, y justamente esto que dices tú del lado A, lado B, ahí se hace muy patente. O sea, hay todo un lado B que emerge, que es como el contraplano de M, digamos. Totalmente. De hecho, me lo criticaron bastante esa ausencia de mi padre en esa película. Yo no creo que sea una ausencia total. Está efectivamente en muchos momentos y de hecho se habla de él, etcétera, ¿no? Pero bueno, ciertamente no estaba de cuerpo presente y aquí sí. El juego ese también, yo me borro. Yo en M estoy muy presente físicamente y decidí no borrarme porque está mi voz. Así como en M estaba, pero no hay una voz en off. Es mi voz, en tanto uno más de esos personajes que andan por ahí, más allá de que soy el que guía un poco la cuestión. Entonces eso sí lo pensé formalmente, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer lo contrario aquí, ¿no? Y sobre todo para dar preeminencia a las películas mismas, esas películas familiares que uno, como cualquier cosa, como cualquier material de archivo, no sé que es un archivo familiar o personal, siempre está mirado con ojos ajenos. De hecho, salvo algunas partes y cosas que aparecen,
la filmó mi padre, no yo. Entonces, literalmente es una mirada arriba de la otra, ¿no? Es como esa mirada del hijo sobre las películas del padre, un poco como se dice ahí. Y ahí hay un diálogo también, y bueno, y la película es un poco el resultado de ese diálogo a veces ríspido, digamos, así. Y pensando también, bueno, ahora más específicamente en Ahí va la memoria, la elección de la tercera persona, o sea, cómo se habla, cómo lo dice la voz en off, fue una cuestión inmediata, se decidió así, porque también pensaba en esto como colectivo, de la memoria colectiva, que también es como un padre, un hijo, como muchos otros padres e hijos. Claro, son funciones, ¿no? Entonces pensaba como, si esa era la intención, pensando, ¿cierto?, como en tus reflexiones sobre el cine y la historia política del país. Y esa fue la decisión también distanciarse de algo que toda la película me llevaba hacia ahí, que yo trataba de evitar, que era ciertos usos y abusos del documental subjetivo, e incluso del uso de las películas familiares en el cine en general, era cómo correrse de ahí. Pero no estuvo resuelto desde el inicio. Yo, cuando largué todo de escribir, obviamente se escribió en primera persona eso. Eran unos apuntes dispersos. Después en una primera versión del guión seguía estando ahí. Pero eso, hay algo ahí que me molestaba. Entonces, bueno, no hay mucho modo de resolverlo. O usar la segunda o usar la tercera, más no hay, digamos. Entonces fui probando, literalmente probé la segunda, y la segunda era creaba una cosa un poco intimista falsa, porque hablarle al padre, un poco como la carta al padre de Kafka, ¿no? Donde le habla al padre, pero bueno, el padre nunca recibió esa carta. Y a la vez acá era obvio que ese padre no lo iba a poder recibir, y que está ese espectador, me pareció un poco forzado puesto en escena. Entonces, nada, resolví que me quedaba la tercera. Y a ver qué pasa con eso, ¿no? Que es todo un tema, porque digo, no es fácil pasar de la primera a la tercera, literalmente, ¿no? Es todo un proceso pero bueno, era un modo también de generar un cierto distanciamiento que a mí me interesaba en ese sentido, ¿no? También en el espectador. La idea porque es una película que si bien habla del pasado, no quisiera que no fuera nostálgica, no está bañada de la nostalgia que se suele asociar justamente a este tipo de materiales. Entonces era un modo de tomar distancia en varios sentidos y de escaparse literalmente. Toda la película es como un intento de escape, ¿no? Por eso yo creo que en realidad el tema profundo de alguna manera de la película es el encierro. Es un tema que vuelve, que apareció naturalmente y ahí me di cuenta, ¿no? Era una de los leitmotiv, digamos así, de la película de distintas maneras. El encierro, por supuesto, de una enfermedad, también un encierro autoinfligido, y a la vez los grandes encerrados en los que uno piensa y que aparecen ahí ya ligados a la historia, ¿no? Gramsci, Blanqui, tipos pensadores que fueron aprisionados, pero que milagrosamente los dejaron escribir, y ahí hay una libertad en escribir en la cárcel, ¿no? Y dejar cosas que después van a rebotar de distintas maneras. En fin. Pero para mí era también un modo todo ese de abrir la película a otras cosas, de hacerla respirar, ¿no? De salir justamente del encierro de las películas familiares. Justamente a propósito de, siempre en tus películas hay mucha intertextualidad, ¿no? Desde M, que inicia con la cita de Faulkner, en Tierra de los Padres es muchísimo más evidente, por supuesto. Eh, y acá también en Adiós a la Memoria funciona mucho eso. Eh, las lecturas, digamos, forman parte esencial de tu proceso, van precediendo al montaje o es posterior que las haces calzar, Las lecturas, las citas, ¿no? sí. Eh, hay de todo, porque en general en todas las películas en el tiempo que llevan, uno efectivamente se va acompañando de distintas lecturas. E incluso la segunda, que es Tierra de los Padres, está hecha toda de lecturas, literalmente, citas. Entonces eso es algo que
y bueno, en M aparecen aparecen libros, aparecen cosas así, ¿no? Entonces, eso es algo que estuvo siempre presente. Y en general es algo que en la última versión se suele quitar, pero yo creo que es parte de la película, entonces creo que hay que incorporarla de alguna manera. Y a la vez, en este caso más fuertemente, porque justamente todo nace del cuaderno, hay un cuaderno de mi padre, es lo único que ya tiene para escribir, ¿no? Donde anotaba las cosas que se iba olvidando, digamos. Y todo lo que está en la película, si uno le pega una segunda mirada, está en los cuadernos. O sea, yo también tomé los cuadernos como, por supuesto, está desordenado, está puesto como se puede en el cuaderno, pero el cuaderno era como un material original y primario del cual uno tiraba de hilos y aparecían cosas. El Conde de Montecristo, cosas que están después en la película, pero que están ahí, ¿no? Y que yo traté justamente de hilvanar, porque toda la película es que tratar de reconstruir lo que ella no podía hacer, poner todo eso en una especie de discurso más o menos comprensible. Y para eso, bueno, justamente había que recurrir a otros textos. Aparece Montecristo, bueno, hay que ir a Montecristo, sea el texto, sean las películas, porque ahí también aparece el diálogo de las propias películas familiares con las películas en general, ¿no? El cine es parte de nuestra memoria también. Las películas que vimos nos constituyen también como los sujetos que somos. Entonces, las cosas que leemos también, en fin, nada. Entonces, todo ese universo me parecía que tenía que estar, más cuando apareció la figura del encerrado que escribe, también. Escribe para liberarse y esos textos son, después, digo, estamos hablando de personas que han muerto hace muchos años, y sin embargo esos libros, que son medio misteriosos por distintos motivos, siguen dando vueltas por ahí, generando cosas, este, justamente nuevas lecturas, nuevos sentidos, y en ese sentido, bueno, nada, me parecía que tenía que estar. Siempre el tema es cómo incorporar eso para que, bueno, no se sienta como una cita, justamente, sino algo orgánico a lo que estás contando. Tal vez, no sé si estará siempre conseguido, pero bueno, era un desafío. Y eso pasa también con los objetos que aparecen en película, como, es lo Sí, mismo, va con esa línea, o sea. sí, claro. Es la pura materialidad en ese caso, porque el objeto también porta una memoria para el que la recuerda qué sentido tiene ese objeto, de alguna manera. Pero ahí estaba un poco el juego, así como en M estaba con las frases que aparecen, que después se repiten, acá a veces los objetos aparecen antes de que se lo entienda de qué van, y son parte de ese rompecabezas general que se va armando, digamos, ¿no? Porque el propio cuaderno de mi padre es un objeto, se puede leer, pero a la vez es también un objeto que tiene esa particularidad, ¿no? O el libro de Montecristo, el viejo libro que aparece también, es un libro del siglo XIX y también tiene esa particularidad tan total, en fin. Sí, son objetos que son textos a la vez, digamos, ¿no? Sí. Y en tiempos de montaje y duración previa de la película, ¿cómo fue ese proceso anterior? Fue todo un proceso largo, casi no diría demasiado largo, entre, como te digo, esa idea inicial y que no, y el disparador, y después la escritura del guión. Yo di muchas vueltas con llaves del guión, digamos, porque no encontraba no encontraba la salida, justamente. Sentía que tenía como un par de actos y me faltaba algo más, que no sabía muy bien qué era, pero sabía que me faltaba y hasta que no lo tuviera no podía arrancar a editar, digamos, ¿no? Incluso a pedir fondos y todo, fue toda una complicación. Porque uno siente que, eso es lo peor que te puede pasar a veces, uno siente que algo falta y no sabe qué es, pero sabe que algo falta. Y es como una búsqueda, porque a veces no es una cuestión de voluntad de trabajo, a veces sí, me falta trabajo en ello, a veces es como, uno no sabe dónde buscar las cosas, ¿no? En este caso, si querés, para decirlo puntualmente, yo hice casualmente porque me habían invitado de un lugar, un viaje, y ahí algo apareció. Pues literalmente la tumba de Blanqui, que es uno de los encerrados, y es uno de los textos que se cita, me apareció casualmente caminando ahí por el cementerio de Perlayés. Y eso me recordó que yo había leído ese libro, que me había impactado alguna nada. Y ahí empezaron a como
Es como cuando de pronto se acomodan las, uno tiene todo así separado y de pronto tiene un sistema, tiene algo se baja, ¿no? Bueno, ese fue el momento en el que yo volví y me senté a escribir en lo que fue más o menos el guión definitivo. Y a partir de ese guión sí, encarar un proceso de montaje que también fue, por supuesto, largo, porque a veces el guión decía, bueno, acaba una película familiar, o acaba, pero ¿qué, cómo? Ni idea, ¿no? Había como una organización de alguna manera de narrativa, pero que podía ser armado de muchas maneras. Entonces, bueno, estuve ahí, no me acuerdo, 6 meses editando con Hernán Rosselli, que también es cineasta, además de editor, y me permitió esa ida y vuelta de discusiones para ir, porque todo es como un la verdad es un rompecabezas en el sentido, quiere serlo, pero lo fue, digamos, no es falso, literalmente fue un rompecabezas con la dificultad de armarlo como un rompecabezas, ¿no? Y bueno, eso llevó tiempo, y llevó un par de versiones y cosas que tenía un inicio más largo, un final que era más largo, era una película que también desbordaba, porque todo el parte de viaje era otra película. Entonces yo lo resumí mucho para que fuera de esta película, digámoslo así, y terminar ahí. Y bueno, al inicio también, porque había mucho material que me precedía, quiero decir, mi padre empezó a filmar en los años 60, pero alguien me hizo notar, y ahí empezó más fuertemente lo del padre y el hijo, que bueno, esta película era sobre eso también, no era sobre la historia de mi padre. Entonces, bueno, tuve que concentrarme más en el momento en que yo mismo aparecía en las películas, ¿no? Porque yo aparezco como un niño ahí, digamos, no en la actualidad. Claro. Justamente nos llamaba la atención que hay un momento en Adiós a la memoria en que parece que hay un giro, hay una toma de conciencia, ¿no? Como toma de conciencia de hacia dónde va la película, que es la parte donde aparece la famosa pizarra, eh, y que pareciera que a partir de ahí se ordena, eh, vos te ordenás a ti mismo y la película misma se ordena gráficamente, ¿no? Y lo pensamos también respecto a que en M la pizarra es más un policial, ¿no? Como la pizarra del detective, incluso esa escena de M donde sacas todos los cuadros y afiches y pones la foto como para concentrarte solo en eso, es un poco el mismo movimiento que hay en Ayudas a la Memoria de Sí, es eh, cierto. Sí, como sacarlo todo y, y estar acá solamente, o sea, estar plenamente concentrado en lo que va a ser el sistema de la película. sí. Es la misma pizarra, además, también es un elemento que se repite. Eh, y efectivamente, y la entrada de esa pizarra al final marca esto que te decía. Ahí es como, yo quería introducirlo también a la película, porque fue así en la realidad, y en general lo que uno reconstruye en las películas es el camino que ha hecho y trata de ser fiel a eso también para el espectador. Entonces, ahí planteo de algún modo esa idea de, bueno, no sabía para dónde ir con esto, o esto no sé qué estoy haciendo, o dónde me lleva todo este rememorar o revisión, y ahí aparece ese desvío, como le digo yo de alguna manera. Y ahí aparece justamente la parte esta que digo, literalmente, está el viaje y hay cosas ahí que empiezan a relacionarse, por supuesto, con otro viaje, porque mis padres en su viaje de bodas estuvieron en el mismo lugar, estuvieron en París. Entonces, bueno, ahí hay un juego en ese ir y venir, y ahí todo un poco, efectivamente, se acomoda, se cierra y a la vez se abre, porque eso era también lo que me interesaba, tratar de, por esto decía esta tensión, esta discusión con ese, muchas veces el cine en primera persona se cierra sobre esa primera persona, sobre esa subjetividad, digamos, ¿no? Y yo quería justamente relacionar esa memoria personal con una memoria colectiva, porque además, de alguna manera, ya lo hacen las propias películas familiares, si uno las escucha. Cualquier película familiar al tiempo se convierte literalmente en un documento de uno empieza a ver las viejas calles, las viejas, ¿no? Los viejos vestidos, digo, se convierte en un documento histórico, literalmente, ya no es solo familiar. Y como mi padre filmaba mucho en la calle, eso estaba bastante acentuado en este caso. Y a mí me interesó rescatar eso. Eh,
eso que cuando a veces era niño y veíamos esas películas, a mí me molestó, porque filmaba más gente en la calle, cosas que no eran estrictamente familiares, y que en esa mirada en los domingos cuando ponía el proyector era, no importa, ¿no? ¿Por qué filmó esto? ¿No? Y por supuesto una mirada adulta posterior es lo que más me interesaba. O sea, hizo todo lo otro, bueno, los cumpleaños, qué sé yo, no me interesa tanto como es esto, ¿no? Estas cosas este registro literalmente documental que hizo un poco sin saberlo. Tal cual. Tú también tienes una obra crítica, digamos, muy fructífera. Eh, Sabemos que vas a sacar un nuevo libro ahora próximamente. Eh, a nosotros siempre nos ha interesado mucho la relación de cine y memoria, más a partir de Chile, que es un país más desmemoriado que la Argentina, ¿no? Que Parece, sí, bastante. Tenemos la constitución de la dictadura todavía, no, incluso. bueno, ¿lo Sin decís ir más desde lejos. la experiencia de vivir ahora en Argentina o siempre te pareció así, digamos? No, no, siempre, siempre, siempre. Perdón que ahora me convierta yo en el entrevistador, pero me interesa el tema. Sí, sí, sí. Diríamos que en Chile el nunca más no existió como No, tal, eso está claro, pero bueno, las memorias a veces van en fricción con lo que pasa políticamente, ¿no? tal cual. Justamente, ya más o menos yendo hacia el cierre de esta conversación, te quería preguntar cuál es tu opinión sobre el cine de memoria chileno, si has podido ver algunas cosas, si te gusta. Eh, no he visto todo lo que quisiera, igual me parece a mí, más allá de la memoria en particular, que muchas veces al revés, ¿no? Pero siempre me parece que nos pasa a todos esto de envidiamos un poco lo que no es lo nuestro por algún motivo. Pero yo creo que en Brasil y en Chile también a veces hay una asunción de ciertas temáticas políticas, sociales, que es mucho más abierta que en el cine argentino, por lo menos en relación a lo referencial, ¿no? A no tenerle miedo a la realidad. No solo en el documental, por supuesto, sino en la acción. No he visto todo lo que quisiera. Creo que lo que pasa es que ustedes tienen como una figura solar ahí, hay dos, ¿no? Bueno, una es Raúl Ruiz, en otro ámbito, y otra es Patricio Guzmán. Y de algún modo, para bien y mal, ¿no? Y Guzmán es como el gran referente en este sentido, porque ha construido esa doble cara a partir de este cine. Digo, el registro directo de la batalla de Chile y de pronto, y a partir de ahí es un cine que, como él mismo diría, de regreso, ¿no? Construir más una mirada sobre esa, en todo caso, de tensión, desde, como en muchas de sus películas también, desde el presente hacia el pasado, pero es un vaivén constante. Entonces, digo, no sé hasta dónde eso ha facilitado o obturado que los nuevos realizadores se vuelquen a lo mismo de otra manera, incluso contradiciéndolo, o tratando de... Porque cada generación tiene su propia memoria también, su propia historia para contar. Pero bueno, en ese sentido, es cierto que ya mismo en la memoria obstinada muestra justamente esa distancia con sus propias películas, como bueno, no todo el mundo vio la batalla de Chile, en Chile, digamos, no se no la, bueno, con lo cual, bueno, la contradicción existe, eh, pero a mí me parece que los cines de memoria están vivos en la medida en que las nuevas generaciones eh, pueden poner su propia mirada no solo en el pasado, que muchas veces ya no han vivido, y sin nostalgia sobre todo, sino en la tensión con el presente. Bueno, ustedes están, yo supongo, habrá muchas películas haciéndose en este momento alrededor de los acontecimientos que están sucediendo, porque ciertamente estamos todos un poco mirando como qué pasa en Latinoamérica en general, porque acá estamos como más atrasados, acá estamos como en el pre-Lula, acá estamos en el momento del impeachment, parece que se viene la prisión de una expresidenta. Y ustedes, bueno, están, es cierto que justamente en esta cuestión de tardíamente sacándose de encima la constitución de la dictadura, pero a la vez con un movimiento no sé si preciso en su desarrollo, pero debe tener muchas aristas para los que lo están viviendo, para los que lo están haciendo hoy, porque están haciendo una nueva constitución y lo que lo están haciendo, bueno, son movimientos del presente, más allá de que tomen las batallas del pasado. Así que supongo que eso
queremos o quedaremos años por venir, que eso, primero ver qué pasa literalmente, ¿no? Ver Claro. la batalla, que es un poco la otra batalla de Chile, se parece una nueva batalla de Chile de otra manera, y habrá que ver si alguien está filmando como tal, con esa pretensión, y después, bueno, si la película, si el cine estuvo a la altura, pues eso también se trata. A veces el cine, no sé si está a la altura de los acontecimientos, muchas veces. Eso es lo que yo por lo menos extraño a veces en el cine argentino. No sé si siempre está a la altura de lo que se está moviendo, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchas gracias por la grata conversación, Nicolás. Agradecemos muchísimo. No, por favor, les agradezco que me permitan pasar un poco la cordillera y hablar con los hermanos chilenos. Muy bien. Bueno, te dejamos un Un abrazo saludo grande. y ojalá hayan disfrutado la película y la conversación. Gracias. Ok.